Decía Rosalía de Castro: jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árboles en el desierto y el pirata en la mar. Y todo esto lo decía nada más y nada menos que en el siglo XIX. Algunas hemos tenido la suerte de ser criadas entre los siglos XX y XXI por madres indestructibles que han querido para nosotras esa filosofía de Rosalía, que han luchado toda la vida para darnos todas las herramientas con las que se puede alcanzar esa libertad y que se han entregado a la noble causa de que el día de mañana fuéramos mujeres independientes, trabajadoras e iguales a todos y en todos los sentidos de la palabra. Aún así, vivimos en una España tremendamente injusta en la que, aunque las mujeres son la mayoría de la población, algunas siguen cobrando un 20% menos de sueldo por el hecho de no ser hombres y en la que la pobreza tiene nombre de mujer. Vemos cuestionándose en un congreso nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia maternidad. Tenemos que hacer malabares para conciliar la vida profesional y los cuidados familiares y del hogar, y a ser posible, señora, sin que se nos despeine el flequillo y sin que se nos corra el rímel. Tenemos que aguantar que cuando caminamos a casa por las noches, algunos desconocidos sumamente desagradables nos lancen, según ellos, piropos, según nosotras, balas contra nuestra dignidad. Hay que sacar las llaves del bolso 3 o 4 calles antes de llegar a casa para sentirnos más seguras. Y hay, si se nos ocurre decir que todavía vivimos en una sociedad machista, porque entonces se nos recomendará que hagamos más el amor y que nos dejemos de guerras feminazis. Nos acordamos también de todas esas abuelas que se han ido al otro mundo solas y sin que nadie les agradeciera su defensa de la democracia durante y después de la dictadura, en las que se han ido sin saber dónde estaban sus familiares o si sus hijos fueron robados o no. Parece mentira que después de todo esto hoy tengamos que seguir diciendo que sin nosotras, señores, no hay democracia. Sobre feminismo y también sobre memoria histórica hablaremos hoy en este programa. Y perdónenme esta seriedad inicial, pero creo que el tema sin duda lo merece. Bienvenidas y bienvenidos a La Tuerca. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos, hablaremos de memoria histórica y de cómo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España. Hablaremos también de los perfiles de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes como candidatas del Partido Popular al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, y miraremos al pasado para recordar cómo llegaron hace más de una década al poder. Discutiremos sobre la pobreza y la desigualdad de la mujer con motivo del 8 de marzo y sobre medidas para combatir esta lacra. Y por último, en el bloque de información internacional, hablaremos de las políticas antiterroristas del PP y el PSOE para hacer frente a la llamada amenaza yihadista. Bueno, viene hoy intenso el programa. Para hablar de todos estos temas tenemos, como siempre, una mesa de lujo que yo insisto que con esto de haber retomado La Tuerca de actualidad nos permite volver a traer a invitados que teníamos un poco abandonados y a los que echábamos mucho de menos. Tenemos en primer lugar con nosotros a Ramón Espinar, de Juventud Sin Futuro. Buenas noches. ¿Qué tal? Sorprendido con Rosalía, pero bien. Fíjate, es que se me está pegando de monedero, Ramón, esto me lo tengo que hacer mirar. Estás cogiendo estilo Juan Carles. Tenemos con nosotros también a Marta Marván, de Ciudadanos. Muchas gracias. Bienvenida, buenas noches. Tenemos con nosotros también, por fin, que también hace mucho tiempo que no la veía, a Sara Porras, pero esta vez de convocatoria por Madrid. Eso ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, me alegro. Tenemos también con nosotros a Óscar Iglesias, del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas noches. Tenemos a Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y un amigo. Hola, María. Bienvenido. Y por último, no menos importante, además protagonista para empezar este programa, tenemos a Manuela Bergerot, de CEACUA, coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Bien, ¿verdad? Bueno, todos los martes comenzamos este programa con un espacio para defender los derechos humanos, ya saben. Llevamos 2 semanas hablando sobre libertad de expresión. Esta vez no vamos a empezar con ese tema, pero a lo largo del programa va a tocar volver a repetirlo porque parece que esto ya llegó para quedarse. Sin embargo, vamos a empezar hablando de memoria histórica. Hacía mucho tiempo que no tratábamos este tema y por eso hemos traído con nosotros a
a Manuela, muchas gracias por venir a estar con nosotros hoy, después de haber estado además en Europa llevando este tema, ¿verdad? Eso es, estamos casi recién aterrizados de Bruselas, que hemos estado en el Parlamento Europeo el pasado 3 de marzo. Fecha además muy significativa porque era el aniversario de la masacre del 3 de marzo del 76 en Vitoria. Y bueno, y además la fecha anterior, el día 2 de marzo, también se conmemoraba el asesinato de Salvador Puig Antich, así que su hermana Mersona, que estuvo presente ahí con nosotros en el Parlamento Europeo, creo que fue uno de los mejores homenajes que pudo hacerle a su hermano, que fue alzando la voz para exigir justicia por todas esas víctimas de la dictadura. Manuela, parece que los movimientos memorialistas, bueno, pues algunos lo quieren ver como algo que estaba un poco anclado en el pasado, por un lado, bueno, se dicen todo tipo de barbaridades, incluso que existen para beneficiarse de determinadas subvenciones. Pero esto de que está anclado en el pasado a mí me llama la atención porque me parece importante recordar estos temas para hablar de democracia hoy. O sea, me parece complicado hablar de democracia en este presente sabiendo que se ha construido sobre unas bases de impunidad, ¿no? Totalmente, siempre lo decimos, el trabajo que hacemos es totalmente necesario porque la impunidad que hemos heredado del franquismo es totalmente incompatible con una democracia plena hoy en día. Y por eso además no estamos anclados al pasado, es una lucha por nuestro presente, por este presente y por el futuro. Y además no es solo, la querella argentina precisamente no queda solo anclada, no solo, sino que es mucho, a la memoria histórica. Es una cuestión de derechos humanos, porque se le niega una y otra vez el derecho a la justicia a las víctimas de una dictadura. Es una cuestión de derechos humanos, hay que enfocarlo desde ahí, y desde ahí trabajamos todos los movimientos, el movimiento memorialista, pero también organizaciones de derechos humanos internacionales, nacionales, o sea, somos muchas y muchos trabajando para conseguir ese derecho a la justicia. Manuela, también llama la atención que aquí cuando se habla de marca España se hablan de determinados temas muy concretos que parece que venden muy bien, pero no se dice que somos el segundo país europeo con más del mundo, incluso por detrás de Camboya, creo, si no me equivoco, con más cuerpos en las cunetas todavía. Es uno de los pocos países del mundo también que quedan sin juzgar estos crímenes contra la humanidad y que nos diferencian mucho de otros países que para nosotros son referencias últimamente, parece ser, como Alemania, en los que evidentemente sí se ha hecho justicia con el régimen nazi, pero nosotros no. ¿Por qué esto no pasa en España? ¿Qué nos diferencia? Sí, es curioso. Lo de las cifras, ¿no? Esas cifras de todas esas personas que todavía yacen en fosas y que hay familiares esperando hijos, nietos. Es un tema sangrante, pero que ayuda mucho a visibilizar, ¿no? Esa cifra, como claro, que al que incluso no es cercano a este movimiento, le puede ayudar. El tema de la condena, que se haya condenado en Europa a esa Alemania nazi, a esa Italia fascista, y que haya habido incluso una complicidad por silenciar incluso la condena en España por la dictadura franquista. O sea, precisamente por eso hemos ido al Parlamento Europeo, porque de alguna manera son cómplices y porque el franquismo trasciende fronteras. O sea, es una cuestión, no se puede permitir que un miembro de la Unión Europea siga sin otorgar ese derecho a la justicia a las víctimas, que esté incumpliendo hoy en día órdenes de detención y posterior extradición de la justicia argentina bajo el principio de justicia universal, o sea, está incumpliendo, que el gobierno español incluso está incumpliendo acuerdos en materia de derechos humanos europeos, y que eso la Unión Europea lo está permitiendo. Eso es inadmisible y por eso vamos, porque tenemos que visibilizar, que darle voz a las víctimas y que pedirles que tienen que realmente apoyar mucho más todas estas iniciativas y ser parte de este proceso de verdad, justicia y reparación en uno de sus países miembros. Pero Manuela, ¿esta impunidad a quién beneficia? O sea, ¿beneficia a alguien o no puede beneficiar? Es que no lo cuesta entender, ¿no? Pues yo lo traería al presente. ¿A quién beneficia? Así estamos. O sea, hay cosas que es que no han tenido una ruptura. Si no ha habido depuración en órganos represivos de la dictadura, por lo tanto no ha habido depuración ni en responsables, ni en técnicas, ni en todos estos casos que estamos viendo hoy en día de torturas, ni de
cuando nos coartan, ¿no? Libertades y derechos a la hora de manifestarnos, de expresarnos. En cuanto a las mujeres, todo lo que sufrimos de oportunidades y de derechos, es que está totalmente, directamente ligado ahí, o sea que seguimos perdiendo los de siempre. Manuela, ahora que has tenido la oportunidad de llevar este tema a Europa, sé que has tenido reuniones y que seguramente que has podido compartir muchos apoyos y que te lo han dado. Sí me gustaría saber qué impresión tienen de este, no sé llamarlo problema o bueno, de este tema en Europa, ¿no? Bueno, es interesante porque hemos tenido, realmente la valoración desde la coordinadora ha sido muy positiva, tanto por una campaña que viene, hemos comenzado esta campaña en noviembre del 2014 tras el auto que envió la jueza para detener y extraditar a los 20 imputados responsables del franquismo, entre ellos exministros como Martín Villa, Utrera Molina y demás. Empezamos esa campaña, como digo, en noviembre porque tenemos que visibilizar constantemente que el gobierno español está incumpliendo unas leyes de tratados de extradición entre Argentina y España. Entonces comenzamos esta campaña para visibilizar y precisamente hemos ido a Europa para decirle, son parte de esto, necesitamos, y además darle la voz, como siempre, a las víctimas y a los abogados para que todo el mundo escuche una ignominia tan grande que ha sido silenciada dentro y fuera, y el apoyo ha sido estupendo tanto por europarlamentarias y europarlamentarios españoles que allí nos han invitado, han promovido y nos han escuchado, nos han brindado espacios para alzar la voz y para darnos a conocer, y además no solo eso, sino que hemos presentado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición precisamente para que se garantice el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura, y se lo entregamos a Cecilia Wikström, que es la presidenta, y lo acogió además con un acto simbólico muy emotivo, que todo el rato estuvo acompañando a las víctimas y fue muy lindo. También has podido reunirte, que nos ha llegado esta información y además me gustaría compartir tu experiencia con Manoli Glezos, ¿no? Que es eurodiputado de Syriza, es una persona, pues bueno, se ve entrañable, pero bueno, es todo un héroe, ¿no? de estas luchas, y que fue uno de los que firmaron ese manifiesto internacional en contra de la impunidad del franquismo. Me gustaría que compartieras esa experiencia con él. Fue muy lindo porque bueno, el equipo de la gente ahí de Marina Albiol nos dijo, oye, que está Manolis, que os quiere recibir, que se ha enterado que estáis acá, y pues nada, fuimos a conocerlo y enseguida pues una generosidad y una cercanía increíble. Fue un momento muy emotivo entre el abogado Carlos Eslepó y el abogado de la querella, y hacíamos ahí de intérpretes porque tenían como muchas ganas los dos de contarse muchas cosas. Fue muy lindo y bueno, nos pudo transmitir además todo su apoyo. Y además a través de un libro que tenía ahí de su hermano, donde se contaba la historia de su hermano, que su hermano antes de ser ejecutado escribió en un papelito que se metió debajo del sombrero, con la forma así circular, escribió un mensaje que dijo: paz para todos los pueblos que han sido oprimidos por el fascismo, el franquismo y el nazismo. O sea que él e incluso su hermano en 1941 ya incluía a España en ese reclamo. Así que así nos lo transmitió Manolis Glezos y no, nos firmó ahí el manifiesto, nos estrechó la mano con 92 años con una fuerza que tiene todavía para dar y compartir ahí, fue muy lindo. Se contagian las fuerzas, ¿no? Totalmente. Bueno, me gustaría también que antes de abrir el debate a la mesa para que podamos hablar, que sé que tenemos también expertos en memoria histórica, me gustaría también que me dijeses en qué estado se encuentra la querella argentina, qué caminos vais a seguir, cómo va a caminar un poco esta lucha desde este movimiento, para situar un poco, ¿no?, a los espectadores después de haberte oído. Bueno, por ejemplo, ahora la próxima semana seguimos ahora mismo acompañando esta campaña para exigir que el gobierno español cumpla con las detenciones y la posterior extradición de los imputados. Y, por ejemplo, en unos días va a acudir también la plataforma vasca de la coordinadora, junto con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, va a ir también al Parlamento Europeo dentro de esta campaña de visibilización también, y para pedir que el Gobierno
Y luego por la parte jurídica es que no vamos a parar, o sea, podrán seguir sin tramitar esas órdenes de detención, pero nosotros no paramos. Constantemente hace una semana y media fuimos al Consulado Argentino de Madrid con 5 nuevas denuncias para reforzar las denuncias que hay contra Rodolfo Martín Villa en el periodo que era ministro de la Gobernación, porque hubo 27 muertes mientras él ocupó ese cargo. Además presentó Alfredo Grimaldo, es un periodista e investigador, presentó toda una investigación ante el Consulado Argentino que fue enviado ya a la jueza Servini en Buenos Aires para, bueno, pues sobre todo por esto, por Rodolfo Martín Villa, porque está imputado, entonces tenemos que seguir ahí sumando, seguiremos sumando denuncias y no vamos a parar para que todas las víctimas tengan el reconocimiento y la oportunidad de decir la palabra dicha donde corresponde, que es ante la justicia. Bueno, pues abriendo debate en la mesa, lanzo la misma pregunta que le lanzaba a Manuela al principio. ¿Podemos hablar de democracia, Ariel, en este presente, hoy por hoy, cuando escuchamos estas cosas? Bueno, digamos, por poder se puede. El tema es de qué tipo de democracia estamos hablando y claro, qué implica cara al futuro. Es decir, me parece fundamental entender un poco cómo la cultura de los derechos humanos enlaza pasado y futuro, en cierta medida, ¿no? Es decir, las reclamaciones de verdad, justicia y memoria nos ponen, digamos, la verdad es un poco el derecho a conocer qué pasó en el pasado. La justicia nos plantea el derecho a poder reclamar, digamos, derechos en el presente y al mismo tiempo entender qué es lo que pasó ahí para entender cómo la ciudadanía se va a construir en el futuro. En términos de hasta qué punto una sociedad puede entrar en un relato en el que pueda justificar la violencia sobre su propia población, y más en el caso español, que la verdad que, digamos, tuvo una dimensión colonial. Es decir, fue la única gran metrópoli que utilizó sus ejércitos coloniales en contra de su propia población. Estos nos sumergen en una dimensión, digamos, de que la propia élite de una comunidad nacional, digamos, no reconocía como naturales y como propios a un sector de la población a la que estaba, digamos, un poco vinculándola a una fuerza de trabajo, digamos, con derecho a ser explotada, ¿no? Y es un problema, claro. Óscar. Pues sí se puede hablar de democracia, lo que ocurre es que hay que avanzar en democracia en este país. Y hablando de memoria histórica hay varias cuestiones. La primera, que es muy urgente, es la de sacar a los más de 147.000 españoles que hay en las cunetas, que fueron asesinados, la inmensa mayoría de ellos sujetistas, republicanos, socialistas, pero que fueron asesinados. Es decir, la urgencia es hacerlo cuanto antes con recursos públicos, porque en ese aspecto se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo porque mucha de la gente, y es verdad que se ha avanzado mucho en los mapas de fosas, mucha de la gente que tiene la información para sacar a esas personas todavía de esas fosas, pues desgraciadamente ya está falleciendo. En segundo lugar, verdad y justicia, que van de la mano, ¿no? Verdad porque la sociedad española ahora sí demanda, y digo ahora sí demanda, conocer una verdad que durante mucho tiempo no demandó. Yo he hablado con dirigentes políticos de gobiernos socialistas de los años 80, donde se empezaron, aunque la gente no lo sabe, se empezaron a hacer exhumaciones en los años 80, cuando el gobierno socialista llega al poder, y no había la demanda, no había una demanda mayoritaria y real, porque todavía había mucho miedo en la sociedad española. No digo que no la hubiera porque la gente pasaba, digo que no había esa demanda. Es decir, ahora sí hay esa demanda, hay una ley de memoria histórica que hay que cumplir y ampliar, porque no podemos tener calles con nombres de asesinos. Es decir, si estamos diciendo, las calles son sitios donde la gente tiene que tener referentes de ciudadanía ejemplares, no asesinos que mataron a 2.000 personas porque no podían tener en Cáceres arrojos peligrosos para avanzar en Madrid. Por tanto, queda mucho camino por recorrer, pero hay mecanismos legales para recorrer ese camino sin ningún tipo de excusa. Porque esto no es ningún tipo, algunos argumentos de la derecha, ¿no? No es un tema importante, no es un tema de los cimientos de la democracia, porque estamos hablando de ciudadanos asesinados por defender la democracia. Y en el discurso muchas veces nos podemos perder, porque hay mucho matiz en este discurso, pero yo creo que hay que ir a la acción. Es decir, la acción es dinero público para quitar las fosas y enterrar dignamente a los que fueron masacrados,
Y eso no conoce de color político, eso es dignidad a unas personas que fueron asesinadas por defender la democracia. 2, recursos para quitar de nuestras calles a todos los asesinos que tienen unos honores que no merecen como ciudadanos por lo que hicieron, no por otra cosa, sino por lo que hicieron, no por la ideología que tuvieran, sino por los hechos que hicieron y los asesinatos que cometieron. Y 3, educar en los derechos humanos para que eso no se pueda volver a repetir ni en España ni en ningún otro sitio, porque tú lo decías, el informe de derechos humanos de Naciones Unidas dice que primero es Camboya, pero no la Camboya cualquiera, la Camboya de Pol Pot. Es decir, a nivel de desaparecidos a nivel mundial, primero la Camboya de Pol Pot, que eso se pasaron un poco, y los siguientes es España. Cuando la gente se lo dice, la gente todavía no se lo cree, ¿eh? Y en relación al tema de Servini y Argentina, yo creo que aquí, primero agradecerlos, yo se lo he dicho a ellos, se lo he dicho también a Servini cuando vino, pero aquí hay un problema también que hay que trasladar a los ciudadanos, no solo ideológico, sino también de comportamiento cívico y ciudadano. Y me voy a decir por qué. Porque hay elecciones. Y aquí hay ahora mismo un gobierno que está incumpliendo la ley del año 85 de extradiciones. Es decir, si la Interpol dice que tienes que traer a uno, porque yo no entro en juzgar si tienen razón o no tienen razón, yo digo que según el ordenamiento jurídico internacional que España tiene refrendado, no solo el bilateral con Argentina, sino el global, si a ti te piden que tienes que extraditar a X personas, yo no entro a juzgar a esas personas, digo que si te lo dice Interpol, tienes que hacerlo. Y la respuesta parlamentaria que ha dado el Partido Popular es que es falsa, y encima la ha dado en registro del Parlamento, es decir, porque uno, si te lo pide, tienes que hacerlo. Los puedes detener, los puedes hacer de a cabo arresto domiciliario, pero tienes que hacerlo. Es decir, y la respuesta parlamentaria dicen que bueno, no, que van a denunciar, pues tú puedes denunciar lo que te dé la gana o protestar, la palabra es protestar. Tú puedes protestar, pero la protesta, que puede ser formal, que yo no sé si España la ha hecho, no impide que tú tengas que adoptar lo que te ha dicho Interpol. Por tanto, yo quiero un gobierno de este país, de España, que cumpla las leyes internacionales y que cumpla con los derechos humanos. Por tanto, y ya acabo con esto, decía, los ciudadanos tienen responsabilidad a la hora de ir en las urnas para elegir un gobierno que haga cumplir las leyes internacionales y que después una jueza, en este caso, que tenía que ser en España, pero desgraciadamente no lo es, juzgue si se cometieron o no se cometieron y actúe judicialmente. Pero tenemos un gobierno que hay que cambiarlo para que se cumpla la ley, porque actualmente la ley española, la del 85, no se está cumpliendo. Ramón. Dos cosas breves que si no vamos, sí, por favor. Vamos a llevar a Noelia loca toda la noche. La primera, a mí me da envidia lo que cuenta Manuela de Manoli Glizos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes hitos de la historia de la construcción de la democracia en Occidente tiene que ver con el antifascismo. Y el antifascismo europeo no es un... Va a recordar a algunos movimientos de los que se dan ahora, pero no es un antifascismo de izquierdas ni de derechas. Es un movimiento transversal a las sociedades democráticas europeas. Y es importante que ese movimiento, que en España es un movimiento que solo le perteneció a la izquierda, porque la derecha española era una derecha que convivía con una dictadura que es la última dictadura fascista que se derribó en Europa, la tengamos presente y que seamos capaces de hacer nuestro un antifascismo un poco ecuménico, que no le pertenezca solo a quienes reivindican la tradición de los comunistas, de los anarquistas y de los socialistas, sino de toda la sociedad que se siente profundamente antifascista y por tanto profundamente demócrata. Por otro lado, en este país la transición a la democracia, hay que recordar que las víctimas del franquismo no son solo víctimas del 36 al 39, hubo más de 200 muertos en la transición a la democracia en este país. Y ha habido un relato funcional al régimen del 78 que venía a decir la transición fue modélica, en la transición no pasó nada, la democracia es una cosa que a este pueblo le han regalado en buena medida, y por tanto no es algo que se ha conquistado. La democracia es una cosa que se conquista luchando y es una cosa que se viene conquistando luchando desde la Revolución Francesa, y este relato hay que recuperarlo en este país. La democracia ha costado muertos, la democracia ha costado la lucha de muchos demócratas ejemplares, y reconstruir la democracia va a costar y nos va a costar. La lucha sirve y la lucha es fundamental para que la política tenga sentido. La política no existe como dádiva, como regalo o como cesión de las élites. La política es siempre un tira y afloja entre el pueblo que lucha por la democracia y las élites y que luchan por sus intereses. Esto es una constante histórica, esto sucedió en la transición y esto sucede hoy. Marta.
Por eso en una sociedad avanzada yo creo que hablar de memoria histórica significa cerrar puertas. Es un proceso que sabemos que en cualquier pérdida hay un duelo y hay una adaptación final que si no se cierra esa etapa, yo creo que es lo que estamos poniendo sobre la mesa, no se ha cerrado la etapa y no es solamente este caso, en muchos casos y en muchas sociedades yo creo que una sociedad avanzada lo que tiene que pedir es legitimar y dignificar a aquellos familiares, a aquellas víctimas y yo creo que sacarlas, como ha dicho el compañero de las cunetas, una manera de dignificar nuestra historia y decir, oye, vamos a poner punto y final, pero porque la sociedad yo creo que lo necesita y solamente podemos cerrar puertas si somos capaces de pasar página de una manera, desde luego, honorífica para todos aquellos. ¿Qué está pasando en esos ayuntamientos donde todavía tenemos calles con nombres de personajes que han entrado a formar parte de ese episodio fatídico, por lo menos en la historia nacional, ¿no? Pues sigue estando ahí. Yo creo que apelar a que se cumpla la ley de memoria histórica es importante, apelar a que se cumplan las leyes, en este caso lo que han comentado sobre la extraditación es importante, sobre todo porque creemos en esta democracia y en esa sociedad avanzada tenemos que hacer cumplir y poner en vigor todo lo que creemos que puede avanzar y hacer más fuerte, ¿no?, el futuro de todos juntos. Yo creo que es un tema como de mucha profundidad, entonces es capaz que es un poquito difícil en un par de intervenciones dar las claves que yo creo que tiene esto que ahora nos ocupa, ¿no? Yo creo que se han dicho cosas interesantes, por ejemplo, Manuel hablaba de la impunidad y de la cultura de la impunidad, que yo creo que en el caso de España es algo más que evidente, ¿no? Y Ramón también señalaba cómo ese tránsito de régimen político pues se fundamenta y tiene un relato fundamental en plantear que, bueno, que ahora somos demócratas, no hay que reabrir heridas, hay que mirar hacia el futuro y hay que evitar recordar cualquier cosa que pueda sugerir que en este país ha habido 40 años de una dictadura terrible. Eso fue intencionado, ¿no? Entonces, plantear que no había posibilidad, que la gente que la sociedad no estaba madura, forma parte también de todo ese relato. Aquí ha habido exhumaciones desde el primer momento porque la propia gente iba a exhumar sus familiares. No ha habido exhumaciones porque de repente un partido político de un signo o de otro haya ido a regalar, no. Ha habido gente que desde el primer momento ha denunciado que sus familiares fueron ejecutados, tenían algunas intuiciones de dónde estaban y han ido poco a poco a intentar recuperarlos, en algunos casos con mayor apoyo institucional, en otros casos sin ningún tipo de apoyo. Y eso pasó desde el primer momento, incluso dentro del propio régimen franquista había gente que iba a recuperar sus familiares. O sea que yo creo que es importante poner el acento en que básicamente cualquier derecho, más sobre todo la democracia en su conjunto, se ha conquistado siempre en las calles. No ha habido nadie que haya venido a regalárnoslo. Y lo que ha habido ha sido una presión lo suficientemente fuerte en determinadas cuestiones que determinadas élites, determinados sistemas políticos han tenido que ceder y han concedido. Pero ha sido la ciudadanía organizada la que desde siempre ha peleado, bueno, por un derecho de educación, por un derecho, y en este caso por el derecho a la verdad y por el derecho a la justicia, ¿no? Es cierto que con mucho miedo, porque como acaban de apuntar aquí, hubo 200 muertos en la misma transición, ¿no? O el asesinato de Salvador Puig-Antich fue en los últimos años ya del franquismo, es decir, se ejecutó de manera sistemática a toda la gente que de alguna manera ponía en cuestión y denunciaba que esto era una dictadura tremendamente sangrienta. ¿Cómo creo que influye la cultura de la impunidad? Pues además de que no ha habido depuración en los órganos institucionales, en la administración pública en general, por supuesto, pero yo creo que una cosa más terrible es que no hemos podido ser conscientes de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo nací en el 84, es decir, ya ha pasado esa etapa, y el profesor que yo tenía en mi instituto público siempre, cuando hablábamos del franquismo, decía: Franco tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso forma parte de esa cultura de esa impunidad. Yo no aprendí la magnitud del genocidio que hubo en este país hasta que no llegué a la facultad. Y viniendo de una familia relativamente progresista, estudiando en la escuela pública, es decir, ha habido unos mecanismos de silenciación de todo aquello que pasó, que ha pretendido buscar una imposibilidad para realmente construir una ciudadanía crítica y democrática, porque ha habido toda una generación educada en el miedo y luego una que ha venido posterior que ha tenido fallos en la reconstrucción histórica intencionados, porque los libros de historia no hablaban de eso, porque de alguna manera se pretendía silenciar. Entonces,
desde luego que se puede hablar de democracia, en todo caso de una democracia de baja intensidad, y desde luego la memoria histórica es una deuda de futuro, no es una deuda de pasado, es una deuda de futuro, y se trata de ver si somos capaces de reconstruir y de entender cómo hemos llegado hasta aquí y si apostamos realmente por superar todos estos problemas que, como digo, son estructurales, que no son una cuestión de maquillaje, no es una cuestión emocional o sentimental, no es una cuestión del cumplimiento únicamente de determinadas legislaciones, es una apuesta por un modelo y por un sistema que realmente sea democrático, ¿no? Es que precisamente eso siempre nosotros decimos, el proceso de justicia, bueno, vienen de todos y te dicen, no los vais a meter en la cárcel, ¿no? Como si ese fuera el único objetivo. Es que tiene muchísimos valores, es que la querella también es reelaborar un relato histórico, recuperar tantas verdades que fueron silenciadas por la historia oficial. O sea, es que tiene cantidad de valores ese proceso de justicia, generar un debate, cuestionarlo, o sea, conocer la propia historia, es que tiene muchísimos más valores que el que se imagina los barrotes en la cárcel a Martín Villa. Es mucho más que todo eso. Y solo una cosita, los símbolos son muy importantes, pero nosotros apostamos por símbolos más profundos, o sea, realmente por esos poderes ejecutivos, legislativos, represivos que no ha habido mismamente, porque aquí hubo una transición, pero sin embargo las empresas que se enriquecieron con el trabajo esclavo durante la dictadura, claro. Es que la familia de Alba, por ejemplo, por eso son símbolos profundos que hay que atreverse y que nosotros hay, y efectivamente es la ciudadanía la que viene exigiendo y trabajando por todo eso, pero desde aquí invito a todas las organizaciones políticas a sumarse, a apoyarnos. Y para que no den, sobre todo, faltan muchos que no están. Yo creo que sobre todo ahí, Óscar, me vas a perdonar, creo que en el campo donde nos falta todavía una reflexión desde el campo un poco progresista de los papeles que ha jugado cada una de las familias, de las organizaciones y tradiciones de las que venimos, pero que lamentablemente aquí ha habido operativo un pacto, digamos, de olvido y de silencio desde la transición, en el sentido de que, vamos a ver, la cultura que tú reclamas de los derechos humanos no estaba operativa en los años 80, pero en Argentina tampoco. No, lo que me refiero es que, vamos, yo concretamente te puedo contar casos que en esos momentos en los que los familiares salen a las bravas a exhumar gente, casos como, por ejemplo, del Calahorra, que conozco, que es una población en la que he vivido, es decir, e incluso hay, digamos, en el momento en el que se recogen los restos, la gente se para frente a la casa del falangista a discutir con él y a reprocharle lo que había pasado históricamente. Lo que me refiero es que eso es un antecedente claro de los scratches que en principio se lo han inventado los hijos en los años 90. Aquí había pasado eso 20 años antes. Eso, digamos, hubo un inicio de un juicio al franquismo impulsado por una serie de fuerzas políticas que llegó a contar con el apoyo de Sartre, y que, digamos, toda esa gente fue metida en prisión durante los años finales de los años 70. Entonces, a donde voy es... Sí, perdón. No, termina. ¿Dónde vas es...? Que lamentablemente tenemos una situación en la que yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista han jugado de una manera un tanto muy ambigua, muy calculada, y lamentablemente no han tenido una agenda para usar esto como una política cultural transformadora. Se han limitado a manejar un poco cuestiones de memoria para política interna de nuestros públicos específicos, pero no para discutir el tema de... Disculpadme, no, disculpadme un segundo porque es que se nos va, lo siento muchísimo en el alma, me están echando por aquí la bronca. Evidentemente te voy a dar 30 segundos a ti para que te defiendas, porque somos muy educados aquí, pero sí que es la última intervención, despedimos a Manuela, porque tenemos que seguir con otros temas, haremos un especial, lo hicimos, estuviste aquí presente, también tú, Ariel, pero creo que esto da para varios programas más. Óscar, 30 segunditos. 30 segundos. No es un tema para dividir y empezar a decir, no, es que la izquierda o determinada cultura de la izquierda. La cultura socialista, el Partido Socialista lo tiene muy arraigado. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que están en las cunetas son militantes de UGT, de Juventudes Socialistas y de la Unión General de Trabajadores.
trabajadores. Y no solo es que fueran militantes de... No es que eran cargos... pero es que... Los 30 segundos de Óscar. Dejadme los 30 segundos, simplemente. Sí, porque no es una... Y eran cargos y muchos... y muchos eran cargos... Por eso he dicho, no es una cuestión para intentar dividir, sino para unirnos en una cosa de derechos humanos. ¿Por qué? Primero, en la cuestión sentimental. No he hecho en la cara de nadie. Porque me dejas un momento los 30 segundos. Estuvierais a la altura de la historia del Partido Socialista. No, pues claro que estamos vamos a dejarle que hable y ahora ¿sabes ya... por qué estamos a la altura del Partido Socialista? Porque mira, todas las cuestiones que han sido de avance, tanto de derechos humanos como de memoria histórica en este país, las ha hecho el Partido Socialista. Simplemente me quedo con eso. Son 30 segundos. Cierra, desde la justicia universal. Todo. Eso es, y para que ningún gobierno pueda esgrimir respuestas políticas ante cuestiones judiciales, como está haciendo ahora mismo el gobierno español, como dice nuestro abogado Jacinto Lara. No nos valen las respuestas políticas ante una cuestión de derechos humanos. Manuela, muchísimas gracias por estar aquí. Haremos otro programa, sé que esto da para muchas horas, en serio, de verdad. Qué apuro me da cortaros porque es un tema demasiado importante como para cortarlo. Muchas gracias por estar aquí. A vosotras, gracias. Bueno, nosotros seguimos mientras todas estas cosas pasan, la actualidad, que también es la que nos estaba contando Manuela. Llega a Madrid, por fin Rajoy ha hablado, se ha pronunciado, tenemos dos nombres que parece ser que optan a dirigir Madrid, tanto su comunidad como el municipio, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Ahí es nada. Vamos a seguir hablando de memoria, que esto nos gusta mucho, y vamos a poner un trocito de un vídeo que hacíamos sobre corrupción en el PP madrileño y en el que estudiábamos desde La Tuerca, Distrito Federal, cómo llegó Esperanza Aguirre hace una década al poder. Vamos a verlo. Con el escándalo de las tarjetas Black, la sociedad se vio obligada a quitarle el polvo a esa España de la inmoralidad. Una España con modelos corruptos desde su origen y con la política en un segundo plano por detrás de la compra de voluntades entre amigos y poderosos. Es lo mismo que ocurrió desde que Esperanza Aguirre llegó al poder de la Comunidad de Madrid. Ya Rafael Simancas, líder del Partido Socialista madrileño en las elecciones de mayo del 2003, anunció como una de sus principales medidas que revisaría los negocios de Blesa y de Caja Madrid. Como consecuencia, se gestó el Tamayazo. El 10 de junio de ese año, sus compañeros de partido, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, decidieron ausentarse de la Asamblea de Madrid para impedir que Simancas tomara el control. Lo hacía pidiendo permiso por razones que aún no se han esclarecido de forma oficial. Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance y quería pedir, por favor, el aplazamiento de la sesión durante el tiempo suficiente, 5 o 10 minutos, para poder solucionar este pequeño incidente. Minutos después, así irrumpía en la Asamblea la que se convirtió en ese momento en la presidenta de la Comunidad de Madrid por obra y gracia del Partido Popular madrileño. Sí, señora. Señor presidente, no conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los diputados, por tanto, debe continuarse con el guión previsto. Simancas entonces optó por sacar al PSOE de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid. No quería saber nada de ella, mientras que Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid y al que se señalaba como artífice del Tamayazo, ocupara un puesto. Es evidente que unos pagaron y otros cobraron. ¿Y por qué señalaba Simancas a Romero de Tejada como artífice? Lo que pasó aquel 10 de junio, 11 años después, sigue sin aclararse, pero podemos atrevernos a atar hilos sueltos. Tamayo y Sáez se refugiaron en la habitación de un hotel alquilada por el constructor Francisco Bravo, sobrino de Francisco Vázquez, ambos afiliados al Partido Popular. El mismo día, Francisco Bravo se había reunido con Ricardo Romero de Tejada en Génova. Las conexiones continúan. Los periódicos titulaban que el diputado traidor hizo varias llamadas al empresario inmobiliario Francisco Bravo en momentos clave del proceso electoral. Según la cadena SER, Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlamento catalán y actual presidente del Grupo Intereconomía, encargó a su escolta que trasladase y protegiese a los dos tránsfugas una vez evidenciada la traición. Seguimos hilando. La comisión de investigación que se creó para esclarecer el Tamayazo dejó claro que no se había cometido pucherazo alguno, pero ¿quién la dirigía? Francisco Granados, el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre y en prisión desde el mes de octubre por su implicación en la Operación Púnica. No puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos del señor Granados
para cargos de alta responsabilidad en el partido y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es verdad que hace ya más de 3 años que perdí la confianza en él, pero en ningún momento tuve la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. ¿Y qué ganaba Tamayo con todo esto? A lo que Granados respondía: a mí este señor viene a verme hace 3 años y me dice: usted, yo tengo un problema, yo me he visto absolutamente perjudicado por todo lo que ha pasado desde el punto de vista profesional y personal y todo esto, y a mí el Partido Popular me tiene que compensar por todos esos perjuicios que yo he tenido, porque yo en aquellos tiempos pues tuve conversaciones de todo tipo, me dijeron que me compensarían en algún momento y tal. A mí no me dice quién. Yo digo: mira, querido Eduardo, la había visto una vez en mi vida, yo le comentaré esto a la presidenta, pero yo ni estaba ni se me esperaba cuando supuestamente tú decides tomar esta decisión. Yo lo hablé con Esperanza, eso está publicado, y Esperanza me dijo que no debíamos nada al señor Tamayo y que en consecuencia que no había nada que darle ni nada por lo que compensarle, y así fue. En la actualidad, Tamayo es directivo de una constructora en Venezuela y en Guinea Ecuatorial, y Sáez, por su lado, trabaja como administrativa en un hospital de Madrid. Francisco Bravo y Francisco Vázquez recibieron una recalificación para construir más pisos en la localidad madrileña de Villaviciosa Dodón. Ricardo Romero de Tejada consiguió un puesto en el Consejo de Caja Madrid, que tuvo 9 años, y ahora también está inmerso en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid, con 200.000 euros a sus espaldas. Bueno, Ramón, ante este panorama, ¿cómo valoras y cómo valoráis el resto esta elección de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid? Yo creo que Esperanza Aguirre representa efectivamente, bueno, no representa, ha sido el Partido Popular en Madrid. Todo lo que ha sucedido es verdad que de todo lo que nos hemos enterado ha pasado por debajo de ella, ¿no? A ella le pasan las balas silbando, pero aunque no tuviera ninguna responsabilidad jurídica por todo lo que ha pasado en el PP de Madrid, tiene la responsabilidad política de haber sido la presidenta de un partido podrido. Dicho esto, el marco este de discutir del tamallazo, siempre que discutimos de elecciones en Madrid, es un mal marco. Es un marco como nostálgico que nos remite a lo que ha sido la izquierda en esta región durante los últimos 20 años, que es una izquierda completamente impotente para encabezar el cambio en Madrid. No ha sido capaz nunca, y mira que ha llovido, y mira que lo han hecho mal, y mira que han puesto las instituciones al servicio de sus amigotes y de los poderosos, y mira que han gobernado mal, y mira que han sido gobernantes injustos e ineficaces, y sin embargo la izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa al Partido Popular. De forma que remitirnos siempre al tamallazo como la tierra prometida de la izquierda que tiene que recuperar Madrid es un mal punto de partida. Lo que necesitamos es reconstruir una alternativa de poder en Madrid para la gente, no pensar siempre en el tamallazo. Si Simancas está ya muy mayor, ya cuando se le ven los vídeos se le ve ya muy mayor, y es la representación de lo que ha sido la izquierda en esta región, que es profundamente impotente. La palabra es impotencia. Ojo, Ramón, que mucha gente todavía se pregunta qué es el tamallazo, que parece mentira, pero mucha gente se lo pregunta. Hay que recordar que Aguirre llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid a lomos del tamallazo y no se ha bajado de un partido que apesta a corrupción desde 2003 fue el tamallazo, ¿verdad? Desde hace 12 años. No se ha bajado de eso, y no se ha bajado de una comunidad cuyas instituciones democráticas no han estado al servicio de la ciudadanía, han estado puestas al servicio de intereses oligárquicos, vamos a decirlo que estamos en la tuerca, en otros sitios hay que cuidarse más, de intereses oligárquicos, está claro, eso está claro, pero hay que señalar también la colaboración necesaria de una izquierda impotente, incapaz de articular ninguna alternativa. Sara. Yo creo que cuando nos referimos al tema del tamallazo, lo que se pretende explicar es cómo Madrid realmente ha resultado ser la trama de todas las tramas. Es decir, que en esta comunidad estamos viendo, y seguro que saldrán en los siguientes más casos, y como además estoy convencida de que por fin se va a recuperar el gobierno para la ciudadanía en estas elecciones, se abrirán ventanas y se abrirán cajones y empezará a salir realmente la verdad de todo esto, pero lo que viene a poner sobre la mesa es toda una arquitectura institucional que necesitaba, porque yo incluso voy un poco más allá, de cómplices necesarios en ciertos sectores de la oposición, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de las tarjetas de Bankia, yo creo que evidencia mucho eso, ¿no? O sea, cómo realmente esto no ha sido orquestado únicamente por un Partido Popular que sin duda entró gracias a un
este pucherazo electoral y que eso además no ha sido juzgado como debiera y no ha sido investigado como debiera, y desde luego bajo mi punto de vista es un gran delito, porque es un delito seguramente de los peores, que es robar la capacidad al pueblo para decidir a sus gobernantes, ¿no? Por lo tanto, poner en cuestión el sistema democrático mismo, pero no es únicamente eso, sino lo que hemos visto durante todo este tiempo y de manera más acelerada, porque el régimen está en descomposición y entonces empiezan a saltar ya todas las alarmas y todos los tapones que había hasta este momento, es que ha habido cómplices necesarios en todo el arco de representación política de esta comunidad, ¿no? Por eso yo creo que parte de la reflexión que ha surgido desde la ciudadanía y los nuevos espacios que están surgiendo parten de eso, de por un lado nos hemos sentido huérfanas porque no había una alternativa política que realmente pusiera sobre la mesa que Madrid es una tangentópolis, que aquí se cuentan con los dedos de la mano quienes se quedan con las contrataciones públicas, que había todo un sistema orquestado de conseguidores, de bajadas de precios públicos de los suelos para los amigotes de una serie muy concreta, que todo eso ha existido y además no ha existido una oposición. ¿Y por qué no ha existido? Bueno, pues por un lado por incapacidad, pero por otro lado porque claramente había una parte de esa oposición que estaba dentro de ese plan, ¿no? Nosotras hablamos mucho del partido Bankia. ¿Y qué es el partido Bankia? Pues ese partido que ha sido transversal a las fuerzas políticas de esta comunidad y que ha permitido que la ciudadanía hubiéramos sido ciegas y sordas a todo lo que se estaba robando, ¿no? Y además bajo un manto de normalidad institucional que luego no era tal, ¿no? Y yo insisto en el ejemplo de la estafa de Caja Madrid, que no es únicamente las tarjetas Black, sino todo lo que ha supuesto, es realmente el epicentro de toda esa trama de tramas. Marta. Bueno, hemos empezado, digamos, el capítulo con memoria histórica y yo creo que podemos continuarlo, ¿no? Esto es un ejercicio, y lo has dicho tú, de memoria histórica, porque hay muchos de los que van a votar que ni siquiera saben qué pasó en el 2003 y lo del Tamayo, a él les suena, la verdad, que cuando lo cuentas incluso a película rocambolesca, ¿no? Desde el 2003 nosotros entendemos que si el PP no ha sido capaz de entender lo que le está diciendo la ciudadanía, está muy equivocado poniendo a Esperanza Aguirre como regeneración política. No hemos entrado a debatir eso, pero si creemos que Esperanza Aguirre es regeneración, ya no solamente hablar de caso Bankia, estamos hablando de Gürtel, o ha salido Granados, ahora mismo está en la cárcel por el caso Púnica y era prácticamente su mano derecha y ella ha sacado pecho de él hasta que ya ha entrado en prisión. Entonces, creo que la lectura del PP y las encuestas, de hecho, día a día les van a dar caída en picado. No son capaces no solamente de leer las encuestas, no son capaces de ver lo que ha pasado en las plazas y lo que está gritando la sociedad, y entendemos que en mayo pues habrá unos resultados que no le van a ser nada positivo. Entonces, a partir de ahí, creo que trabajar los partidos que estamos haciendo una buena labor y que estamos resurgiendo y que creemos que la regeneración pasa por cambiar el escenario. Óscar, luego Ariel, que no ha hablado todavía, de Ramón. Bueno, empezando por el tema de Esperanza Aguirre y estos años de gobierno. En la Comunidad de Madrid lo que ha habido, y también para que le sirva a otra gente que intenta hacer otro marco distinto pero que no le va a salir, es decir, en la Comunidad de Madrid ha habido una trama de corrupción institucionalizada que empieza, o mejor dicho, tiene un capítulo estelar con lo que pasa en el 2003, pero ya había empezado en el año 89 con la moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid entre PP y CDS. Continúa y ha continuado 20 años en la Comunidad de Madrid y desde el año 89, como decía, en el Ayuntamiento de Madrid. Decir, por eso digo que el marco es que ha habido una trama de corrupción institucionalizada que no vale con cambiar un candidato y poner a otro, porque la trama era una trama de corrupción institucionalizada del partido en el gobierno que era el PP. Por tanto, da igual quien pongas del PP, que sea Esperanza Aguirre, Cifuentes, Ignacio González, porque era una trama institucionalizada de corrupción. Eso que sirva para todo el mundo, porque lo que va a intentar hacer el Partido Popular es decir, no, cambia a uno por otro y así ya eran unos cuantos los malos corruptos, pero los demás estamos aquí impolutos. No. La primera cuestión es trama, institucionalidad de corrupción. La segunda, decir que no ha habido alternativa, queda muy bonito en un programa de televisión y incluso para conseguir algún punto... Espera, no, yo no se he interrumpido, también se ha interrumpido, pero no lo hago. Decir que no ha habido alternativa, decir, no, deja un momento, no me interrumpas, deja un momento. Ha sido una interrupción súper amable. No, pero si a mí me da igual que me interrumpa, pero yo no estoy interrumpiendo, pero también sé hacerlo, si no pasa nada. Bueno, retomamos. Decir que no había alternativa, claro que había alternativa, pero es que en las elecciones hay un pequeño detalle que algunas veces se le olvida a la gente, es que la gente vota, y hay algunos que votan y otros que no votan. Y si ves el mapa electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Había distritos como el distrito de Chamartín, el distrito de Salamanca, Chamberí, donde las votaciones llegaban al 80%, y había otros distritos que sociológicamente o ideológicamente eran más de gente trabajadora, que sacaban 20 puntos menos de participación que otros distritos donde votaba la derecha. Y la gente tiene la libertad de decidir votar o no votar después. ¿Por qué se hizo lo que se hizo? Pues por intereses económicos. Y os pongo sentencias encima de la mesa de la oposición del Partido Socialista. El Partido Socialista llevó a los tribunales el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, que ha supuesto miles y miles y miles y miles y miles de millones de euros. ¿Pero qué ocurrió? Que lo denunciamos hace 12 años y la sentencia salió 10 años después, cuando ya estaban construidos los barrios en las zonas que eran zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, cuando llegamos al Supremo ya estaban hechas las casas. Hay un problema de justicia en esta comunidad, porque nos han dado la razón, entre comillas, el Tribunal Supremo, 12 años después de poner en funcionamiento un plan general para hacer casas, donde estaba planificado por el plan general del PSOE, que era el pulmón verde de Madrid, todos los barrios de desarrollo de Madrid. Ciudad Deportiva del Real Madrid. La Ciudad Deportiva del Real Madrid, que se da el gran pelotazo también urbanístico en esta ciudad, hay que mirar las actas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién fue el único partido político, sindicato, movimiento social obrero que se opuso a eso? El Partido Socialista, ¿eh? Ningún sindicato, ningún partido de izquierda, ningún movimiento vecinal, ni nadie que pasaba por allí. No, oye, yo estoy relatando la historia, ¿eh? Después cada uno le puede gustar más la historia o menos. Yo hablo que se vaya la gente al acta del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién votó? El que se opuso y el que se ha opuesto a los pelotazos urbanísticos ha sido el PSOE. Por eso pasó lo que pasó. ¿Qué se decía? Aparte de aumentar el estado del bienestar en cuanto a sanidad, aparte de aumentar el estado del bienestar en cuanto a ampliación de los derechos en materia educativa, en materia de dependencia, sin estar toda la ley de la ley, y fundamentalmente la primera medida que se iba a poner en funcionamiento en 2003, que después se puso en el gobierno de Zapatero, era una ley a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Recordarlo, porque también está en las hemerotecas, pero hay que recordarlo. ¿Qué ocurrió? Que también se decía, y se dijo el día después de las elecciones por la mañana en la cadena SETI, no, si lo que voy a hacer es un plan de ordenación territorial para la Comunidad de Madrid, 20 años después no lo tiene, y voy a hacer que Caja Madrid sea un verdadero banco público. Eso se dijo el lunes por la mañana, después de que las elecciones dieran la posibilidad, que era cierta, de que se iba a conformar, y se iba a conformar, y algo sé de eso, un gobierno entre el PSOE y Izquierda Unida para avanzar a mejoras de calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué ocurrió? Que hay poderes económicos que se pusieron por medio. Y la historia seguirá. Y ya acabo. En lo que acabo ya, en lo del tema que a mí la historia de lo que pasó me parece muy bonita como ejercicio, pero me interesa lo que va a pasar dentro de 2 meses. ¿Qué va a pasar dentro de 2 meses? Que dentro de 2 meses los ciudadanos de Madrid, a los cuales yo apelo desde este programa, y sobre todo pues, a la gente de izquierdas que mucha ve este programa, digo, por favor, vayan a votar. Vayan a votar. Yo diré que cuando sean las elecciones que voten al PSOE, y otros dirán que voten a Ciudadanos y otros que voten a quien quieran. Pero vayan a votar, porque al final las elecciones se van a decidir los gobiernos, y dependiendo del gobierno, igual que hablábamos antes de memoria histórica, dependiendo del gobierno que se conforme, y va a haber cambio en la Comunidad de Madrid, va a haber cambio porque Madrid ya ha cambiado, no porque las alternativas sean mejores ni peores, sino porque Madrid ya ha cambiado, la gente está harta de esto, y como la gente está harta, yo creo que se va a movilizar para la votación, pero que vaya a votar y que decida qué tipo de gobierno quiere para los próximos años. Óscar, lleváis desde... Un segundo, Ariel, perdona, no, te prometo que soy breve. Mira, lleváis con el rollo este desde 2003. Lleváis con un discurso nostálgico de lo que pudo haber sido desde 2003. Y lo que pasa es que la gente se ha cansado de esperar a la izquierda para hacer el cambio. La gente ha decidido protagonizar el cambio y se ha cansado de esperaros. Y se ha cansado de esperaros no porque seáis muy malos, sino porque no habéis sido capaces de encabezar el cambio. Porque cuando tú dices, es que en el distrito de Salamanca vota el 80% y en Vallecas el 60%, claro, porque no le ofrecéis nada atractivo a la gente trabajadora. Con lo cual, la gente trabajadora en un momento dado se ha cansado de la impotencia de la izquierda en Madrid, de la incapacidad de la izquierda en Madrid para articular discursos y proyectos de mayorías, y está mirando hacia otro lado. Y eso es lo que está sucediendo. Mira, y bueno, dejo a Ariel, que tenía más. Básicamente es simplemente digamos, destacar la situación, digamos, un tanto de, digamos, decrepitud o enfermedad del Partido Popular, ¿no? En el sentido de que yo creo que a esta altura estar presentando a Esperanza Aguirre con esta edad demuestra un poco que no tiene muchos más recursos. Creo que es un partido en el que, sin lugar a duda, digamos, la dimensión estructural de su problema queda expresado con que todos sus tesoreros están
digamos, imputados en procesos que evidencian que es parte de una dinámica estructural que vincula la vida económica en Madrid con este gobierno, y en ese sentido pues yo creo que hay una gran dificultad de poder renovar y presentar nuevos cuadros que evidentemente están saliendo en otros partidos y que claramente hay una recomposición de la representación. Es curioso porque la primera entrevista que dio, que fue creo que ayer por la mañana, ya ella mencionaba ciertas propuestas que tenía. Me pareció extraño ver una actitud de voy a ser más humilde, no quiero estar en el Palacio de Cibeles, voy a bajar los impuestos, que yo no sé si nos podemos fiar mucho de esas propuestas o no, dada la experiencia. Habló de desahucios, de intervenir desahucios, en fin, habló de una serie de cosas que a mí me parece, Ramón, que no sé si verás coherente o no con lo que está pasando. Yo creo que tenemos, claro, aquí hay varios diagnósticos, ¿no? Yo creo que en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid nominalmente ha gobernado el PP, y el PP era quien tenía como partido el gobierno de la institución, pero la forma de gobierno en Madrid ha sido mucho más amplia. No gobernaba solo el PP, gobernaba una coalición de intereses en la que había políticos que ponían las instituciones al servicio de poderosos, y esos poderosos que eran al servicio de quienes se gobernaba y que participaban en las instituciones de gobierno. Y todos tenemos en la cabeza quiénes son los grandes empresarios que se vienen beneficiando en Madrid de esta forma de gobierno colegiada entre sectores de la izquierda, el Partido Popular y los empresarios desde hace mucho tiempo. Claro, eso es un problema, y eso genera el problema de, digamos, la necesidad de una regeneración democrática y la necesidad de una regeneración democrática también en clave de echar a los corruptos. Y en eso estamos de acuerdo con Marta. Pero por otro lado, esa forma de gobierno ha generado algunos otros problemas que no tienen que ver, porque parece que vamos a hablar todo el rato solo de corrupción, y en esta región el problema no es solo la corrupción. Esta región tiene unos desequilibrios territoriales bestiales. Entre Orcasur y el barrio de Salamanca hay una diferencia de casi 8 años de esperanza de vida. Esa es la diferencia que hay entre Zúrich y México DF. Eso es un dato escalofriante. Tenemos un problema de privatización de la gestión de los servicios públicos para ponerlos de nuevo al servicio de empresas de amigos del PP, ¿no? El tema de la sanidad con Capio, que ahora se llama IDC, es evidente. Y tenemos un problema de fondo, que es el de cabalgar cada vez más rápido hacia una sociedad dual, hacia un Madrid insertado en los mercados globales en el que la gente tiene buenos sueldos, y un Madrid sin modelo productivo, sin recursos para generar empleo, sin recursos para generar alternativas de vida para la gente. Oponerle a ese modelo un modelo de propuestas y un modelo de nuevo modelo productivo y de generación de empleo es también fundamental. No vale, Marta, con que hablemos solo de regeneración de las instituciones democráticas. Eso está bien, y en eso estamos de acuerdo. Y en eso, nos vamos a estar encontrando. Y eso lo compartimos. Pero además hay que dar un paso más. Tenemos un modelo de sociedad que es profundamente injusto socialmente, pero que además económicamente es ineficaz, que no distribuye bien los recursos. Una ciudad que tiene una región que tiene más de 300.000 viviendas vacías es una región y que a la vez tiene desahucios, es una región que genera una injusticia social, pero también una mala distribución de los recursos económicos. Ahí hay recursos que no se están utilizando y que no están generando riqueza. Necesitamos atacar las causas estructurales de la corrupción, necesitamos echar al PP y al PSOE como el comer, pero necesitamos también articular proyecto. Y en ese sentido, yo de Ciudadanos no he oído ni una propuesta. Bueno, se están acumulando las ganas de contestar a Ramón. Ramón, ¿qué capacidad tienes para poner caras a este lado? A mí me gustaría que viéramos un vídeo que se ha saldado hoy con la detención de 19 personas, de 19 activistas, otra vez por tema de desahucios y de activismo para pararlos. Luego viene Esperanza Aguirre diciendo que va a tomar muchas medidas, pero pasan cosas en Madrid como esta.
Bueno, eran personas del movimiento Distrito 14, y de Frente 202. Están acusados de delito contra la institución del Estado, resistencia y desobediencia. Y ya han visto lo que hicieron, sacar una pancarta y decir que no podían haber casas vacías y gente sin casas. Entonces, bueno, pues estas cosas son las que parece que se nos olvida cuando hablamos de ir a votar a Cifuentes, ¿no? Pero, por ejemplo, Óscar, luego... Pero, por ejemplo, fíjate en esto de los desahucios, con todo el respeto intelectual que tengo a todos los que están aquí, además yo siempre que vengo aquí aprendo mucho porque me dan muchas claves de por dónde quieren establecer las dinámicas electorales, ¿no? Es decir, estáis en la... No, es verdad, si yo no es verdad que me las dais, ¿no? Es decir, no, es que esto hay que echar al PP y al PSOE, no, esto de echar, bueno, habrá que echar al que está gobernando, que es el PP, pero bueno, esto va por barrios en cuanto al tema de los desahucios. La Comunidad de Madrid vende 2000 y pico viviendas del IBIMA a un fondo buitre. Eso no es del Pleistoceno, eso no es del PSOE que está siempre mirando al pasado, no sé qué. Hay un escenario político donde eso se produce hace un año y en el escenario político de la Comunidad de Madrid nacional hay partidos de izquierda, movimientos ciudadanos, todo el mundo mundial. Bueno, el único partido político que ha denunciado y ha llevado a los tribunales a la directora gerente del IBIMA, el primero y el único, ha sido el Partido Socialista. Se ha admitido a trámite la querella y después es cierto que ha habido asociaciones de gente afectada por las viviendas del IBIMA que se han adherido a la denuncia del Partido Socialista. No he visto yo a ningún movimiento de estos emergentes diciendo que... Es que no han ido. Es decir, para también poner las cosas en su sitio. Nosotros somos muy malos y hacemos cosas muy malas, pero también hacemos cosas muy buenas. Es decir, en este momento el único partido que ha hecho eso ha sido el Partido Socialista. Y hay otros partidos, que yo no tengo por qué nombrar, se llamen Ciudadanos, se llame Podemos, se llame Izquierda Unida, que no han ido a los tribunales a denunciar el expolio de 2000 y pico viviendas que eran de todos los ciudadanos madrileños y que se han quedado ahora. ¿Qué proponemos del PSOE? Porque estamos en campaña. ¿Qué proponemos? Desahucios cero en la Comunidad de Madrid los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque hay un número de viviendas vacías suficiente, porque hay un número de viviendas vacías suficiente para poder hacer un parque público y que a la gente que tenga problemas en el tema de desahucios la puedas recolocar en esas viviendas. 2, porque a las entidades financieras, la administración, ya lo están haciendo algunos ayuntamientos del Partido Socialista en otras comunidades autónomas, tú sí puedes negociar con las entidades financieras y se están paralizando desahucios de esa manera. Y 3, porque tú también sí puedes, el usufructo, lo puedes quitar a la entidad financiera dejándole la propiedad de la vivienda. Digo, en el tema de desahucios. Lo que va a proponer el PSOE, y ya ha propuesto públicamente, es desahucios cero en la Comunidad Autónoma de Madrid los próximos 4 años. ¿Qué programa tiene que haber electoral? Déjame, ¿qué programa? No son ninguna carta. ¿Cómo lo vais a hacer? O sea, te lo explico, si quieres, si me dejas te lo explico más detallado, pero es que quiero decir las líneas generales que son las siguientes. La transversalidad, son 10 segundos. Pues, ¿la transversalidad cuál es? Acabar con las desigualdades en la Comunidad Autónoma de Madrid, porque tú ponías el ejemplo de la sobremortalidad, se dice. El ejemplo de la sobremortalidad, es cierto, hay distritos en Madrid y barrios en Madrid, no voy a decir nombres, pero están ahí, que tienen una sobremortalidad de 8 años. De 8 años, y en algunos un poquito más. Pero lo puedes también poner un ejemplo, que yo hice esa investigación y lo denuncié en el Parlamento, siguiendo los estudios de Wilkinson, con una línea de metro. El de las maquinillas. Sí, bueno, ahora has quedado un poco mal con todo lo bueno que eres tú. Él no te ha dicho, te lo puedo explicar después él de quién es. Siguiendo la línea del metro, y ves claramente que hay fronteras invisibles en la ciudad de Madrid que se repiten taxativamente, están incrementándose. Por ejemplo, en el barrio de Salamanca hay más de un 15% de gente en pobreza severa. Sí, sí. Por eso digo, es decir, el programa que van a presentar el Partido Socialista es un programa que al día siguiente de las elecciones hay que abrir los colegios, los vamos a abrir, vamos a hacer un plan de empleo con 1.800 millones de euros, vamos a potenciar los servicios públicos blindando los derechos para que no se pueda privatizar jamás por ningún otro gobierno la sanidad, y se va a hablar de regeneración democrática. ¿En qué sentido? No regeneración, para mí la palabra regeneración no me gusta, avance democrático, en el sentido que llevamos haciendo los últimos años. Un ejemplo de la brevedad. Y ya está, acabo con esto. Hay que hacer un ejemplo, los que hemos propuesto en estos últimos 4 años, transparencia total en la administración regional, la declaración de actividades públicas, que hubiera primarias obligatorias en todos los partidos políticos, por ley. El único partido ha sido el Partido Socialista. ¿Habéis hecho unas primarias en la comunidad? No me he metido en ningún fregado porque está la gente asustada del proceso de primarias que habéis hecho en la Comunidad de Madrid. Asustada, pero somos el único partido que hace las primarias de manera fehaciente y de manera democrática. Pero creemos que hay que dar un paso más. ¿Cuál es el paso? Cuando las hacéis, déjame, el paso tiene que ser que, por ley, para que todos los partidos las hagan taxativamente, porque tenemos que ser un elemento de avance democrático. Y después, la participación, y acabo ya, de los ciudadanos en las instituciones.
¿Bien? No solo votando, sino en el día a día. No te voy a Gracias. castigar sin hablar en la próxima. No sé cuánto nos queda de programa, puede ser media hora, pero ya, Óscar. Marta, por favor. Por lo tanto, hay que abrir un programa solamente de debate del programa que lleva cada partido. Pero en una cosa que yo tengo que comentarle de respuesta a Ramón, solamente porque no traemos mochilas, no tenemos asesores y podemos decir mañana mismo hay que adelgazar las instituciones, podemos hacerlo ya. En este caso, partidos que acaban de llegar y que no tienen ese, que a lo mejor vosotros tenéis en el programa también adelgazar la administración, pero de alguna u otra manera los que podemos llegar y podemos hablar de regeneración, que también cumplimos que primarias. Las dietas milagros son balas para la salud. Has dicho que las no, dietas milagros. que no interrumpías, Óscar. Que está castigado, sí. Joder, con lo educado que eres. Lo de la Está dieta quedando milagro, esto regular. lo de la dieta milagro es que me ha gustado decirlo, joder. ¿Qué vais entonces en Madrid a despedir? No, es verdad, estamos hablando de toda la parte de asesoría y de todo el grueso de lo que trae un partido político y de todos aquellos que han sido puestos a dedo. Que yo creo, o sea, vamos a ver, hay que... Por eso... Romero ganando 6.000 euros al mes de asesor en el Ayuntamiento de Madrid es una vergüenza. En eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, hay pasos básicos que creemos que el primer día podemos poner en marcha, pero sobre todo lo que estamos hablando es cambio de modelos y de valores. Y estábamos centrándonos en Esperanza Aguirre, ¿no? Era la pregunta. Cuando Esperanza Aguirre dice que de manera humilde va a cambiar ya el Ayuntamiento de Cibeles a otro espacio, hombre, pues ya sabemos que eso supone un gasto. Por mucho que quiera hacer ver a los ciudadanos que ella va a venir con cierta humildad, con lo que les ha costado a los madrileños sacar adelante Cibeles y los años que ha estado en obras, pues hombre, a cualquiera no se le pasa que eso va a suponer un gasto extraordinario. Es que no te ha contado la segunda parte, que es a quién le va a vender a precio de saldo el edificio de Cibeles para que hagan sabe Dios qué maldad. Si no la conociéramos, diríamos... Qué humilde, que vuelve al Palacio de la Villa. Ahí. Pero, ¿qué va a hacer con el edificio de Cibeles? Por lo que tanto, es patrimonio de todos los madrileños. Es seguramente uno de los edificios más bonitos de esta ciudad. ¿Qué va a hacer con él? Por lo tanto, yo creo que lo que sí que tenemos claro todos los madrileños es que ha habido una trama durante más de 10 años que ha salpicado hasta el ayuntamiento más pequeño, liderado por Esperanza Aguirre. ¿Qué supone que el Partido Popular haya puesto a Esperanza Aguirre? ¿Que no tiene a nadie más, Ariel? No. Que era una necesidad imperiosa que esa señora siguiera estando ahí. Yo creo que los madrileños quieren un cambio, pero porque lo están sufriendo, entonces a partir de ahí yo creo que tienen opciones políticas que vayan a votar. El PSOE no ha sido capaz de liderar, es una cuestión de líderes, yo creo que no han tenido una cabeza visible que haya podido arrastrar esa indignación que estamos viendo en las calles. Que lo conseguís a partir de ahora, no somos enemigos, estamos yo creo que trabajando y en todo caso seremos competidores, pero adelante a partir de mayo. Apuntar una cuestión que tiene que ver, creo, con esta, digamos, doble vara de medir, doble discurso, doble moral, ¿no? Incluso de buena parte de los medios de comunicación, en el sentido de que Esperanza Aguirre creo que tiene una trayectoria que clarísimamente podríamos insertarla en esta trama de corrupción como un núcleo central, pero que sin embargo tiene una capacidad mediática como para que eso normalmente sea permanentemente metido debajo de la alfombra. Al mismo tiempo que es, digamos, brutal, ¿no? Cómo se ignora la dimensión, digamos, en la que a mí, digamos, la cosa que más me preocupa realmente es cómo se puede permanentemente expulsar digamos, la reflexión y la información crítica para poder constatar todo esto. Simplemente el ejemplo, digamos, del ayuntamiento, en mover del Palacio de Correos el ayuntamiento, claramente es una perspectiva de populismo escandalosa. Vamos, es el populismo que se pueden permitir las élites y, sin embargo, eso nadie lo recrimina y no tienes ni un solo marco discursivo en todos los medios de comunicación madrileños que puedas, digamos, entender que ahí hay demagogia barata, ¿no? Y, sin embargo, vemos otras muchas fuerzas que están estigmatizadas de populismo cuando están defendiendo, digamos, propuestas más subalternas y de base popular. Sara. Esa propuesta de Esperanza Aguirre es un poco lo del pim pam propuesta, ¿no? Pero yo creo que aquí en la comunidad y en la región hay problemas realmente muy graves, ¿no? Y síntoma de ello
ha sido el hartazgo generalizado durante estos, sobre todo estos últimos 4 años de movilización inaudita y la creación de nuevos espacios políticos. Es decir, yo creo que es importante analizar eso, porque esto viene a constatar la imposibilidad de la ciudadanía de encontrar una propuesta política que realmente pusiera en el centro pues la mala gestión de la comunidad, el expolio, los años del saqueo. Nosotros, una de las cuestiones que planteamos como básicas es que tiene que haber una comisión de la verdad, para que se saque para afuera todos los años del saqueo y todos los derechos que se han usurpado a costa de la venta de la sanidad, de la venta del patrimonio de todos los madrileños y de todas las madrileñas, ¿no? Yo creo que es importante recordar que el tema de los desahucios no es únicamente una cuestión del Partido Popular, pero que sí que es verdad que se ha agudizado en la última etapa, ¿no? La venta de las viviendas del IBIMA, de la empresa municipal del suelo de la Ciudad de Madrid, hay situaciones realmente fuera de la ley, ¿no? Y además todo se ha intentado vender al marido de Cospedal, que era una de las empresas que estaba pujando por esas viviendas, pero además yo creo que hemos pasado un poco por encima, porque nos hemos ido rápido de la entradilla que nos habías puesto. La otra propuesta, que es Cristina Cifuentes, es realmente terrorífica, ¿no? Porque por un lado, la propuesta de gestión del ayuntamiento tiene que ver con una señora que dijo que se fue, pero que nunca se fue, ¿no? Que además ha sido la responsable de nombrar a todos aquellos que están hasta atrás en las tramas de corrupción, en la pública, etcétera, etcétera, ¿no? Que todavía nos quedará mucho por saber de todo lo que ha pasado ahí. Y por otro lado es a la señora que ha sido la responsable de la delegación de gobierno, que ha sido posiblemente la que más ha reprimido. De Cristina Cifuentes hemos sabido que había listas negras de activistas sociales, que se iba por las noches con nocturnidad y alevosía a detener a gente que paraba desahucios en los barrios con vecinas y vecinos, ¿no? Yo misma, de hecho, soy testigo en varios juicios por esta causa, ¿no? Es decir, que en las marchas de la dignidad, que además recuerdo que estábamos aquí justo en La Tuerca con un programa especial retransmitiendo las marchas en directo, hubo una carga totalmente injustificada, donde además en el último juicio se demuestra que hay un chico que pierde el ojo por una acción de los antidisturbios y que no va a haber ningún responsable. Es decir, esta es la propuesta del Partido Popular. Por un lado, institucionalizar, si cabe más aún, toda esta trama, es decir, vamos a dejarlo todo atado y bien atado, vamos a cerrar cajones, vamos a cerrar puertas, porque no puede seguir saliendo más información y para ello tenemos que seguir gobernando. Y por otro lado, en línea con el Gobierno del Estado, vamos a, como propuesta estrella, llevamos a la señora que más ha reprimido, que tiene que ver también con la ley Mordaza y que tiene que ver con lo que comentabais antes. Esto es posible por la reforma del Código Penal, que de hecho ya se apuntaba a hacer tweets convocando a manifestaciones donde haya disturbios, va a ser un delito, y parar desahucios también va a ser un delito. Que también recuerdo que ha habido un gran pacto de Estado con esto, donde se ha colado esto entre medias, ¿no?, en uno del articulado de esa propuesta. Es decir, más represión por un lado, institucionalizar la política del miedo, que creo que hablaremos de ello si da tiempo en el programa, y por otro lado vamos a seguir cerrando puertas y ventanas, porque perder no va a significar únicamente irnos a la calle, sino que va a significar posiblemente que más gente vaya a la cárcel, ¿no? Ramón, tienes 30 segundos para concluir este tema. Tú sabrás cómo te lo gestionas. Venga, hay que poner sobre aviso a la ciudadanía de que estas elecciones van a ser una especie de supermercado de propuestas, como lo suelen ser, de forma que desahucio cero va a ser la propuesta de todo el mundo, y está bien. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Con 300.000 viviendas vacías, a ver si en mis 30 segundos no me interrumpes, Óscar, con lo educado que eres, tío. No, yo estaba hablando con ella, díselo que estaba hablando contigo, que me dejaras hablar. No, contigo no estaba hablando. Uno, necesitamos ser una región en la que se alquile vivienda. Y necesitamos un mercado del alquiler. Ya tenemos agencias municipales del alquiler que se pueden reforzar y a través de las cuales se puede garantizar que la gente alquile con seguridad. Segundo, hay grandes tenedores de vivienda en esta comunidad, que no son necesariamente bancos, que son grandes tenedores de vivienda, que están reteniendo vivienda para especular. De hecho, algunos estudios ya apuntan a un repunte del precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid, a una segunda burbuja. Bueno, hay que deshincharla. ¿Cómo? Con impuestos, pero con impuestos que no sean injustos, sino que apunten a la distribución razonable y sensata de recursos. Usted tiene una vivienda, sáquela al mercado de alquiler, y además yo le garantizo que va a ser un alquiler seguro, y yo le garantizo que cubro la fianza si el ciudadano que
va al mercado del alquiler a por esa vivienda, no puede pagársela porque no sé qué y porque no sé cuánto. Yo ayudo a que el mercado del alquiler sea un alquiler seguro, pero usted no puede tener viviendas vacías en una región en la que se ejecutan desahucios y en la que el precio de la vivienda sube. Y tercero, y esto sí tiene que ver con la gestión de los partidos que han estado en los ajos. Los bancos que hemos rescatado entre todos tienen que poner sus recursos al servicio de todos, que para eso nos los hemos comprado. Pero es que el PSOE hace 3 años gobernaba en este país y no ponía los recursos de los bancos rescatados por todos al servicio de todos. De forma que ahora, en la contienda electoral y en el supermercado de las propuestas, vosotros a lo mejor lo ponéis todo más barato que nadie, pero tenéis un problema de credibilidad. ¿Por qué? Porque ya habéis gestionado y lo habéis hecho como lo habéis hecho, aunque ahora os remanguéis la camisa. Bueno, como estábamos hablando del PP de Madrid, que yo sé que tenéis ganas de discutir otras cosas, luego si queréis nos podemos tomar una cerveza, ya en otro martes ya contaremos las conclusiones que se han tomado ahí. Sí que tenemos que pasar al siguiente tema y a mí se me ocurre una frase que hoy mismo ha dicho Esperanza Aguirre para enlazarlo con el siguiente tema, y es que el aborto no es un derecho sino un fracaso de la mujer. Ahí lo dejo, vamos a hablar de feminismo. Parece que estamos teniendo problemas con el audio. Retomaremos ese vídeo. Bueno, el pasado 8 de marzo unos celebraban el Día de la Mujer Trabajadora, otras veían una oportunidad más y una necesidad y una obligación más de salir a luchar. Sara, me llama la atención que se ha publicado muchas cosas, evidentemente, sobre el feminismo estos días, de todos los colores, de todos los ámbitos, pero parece ser que todavía hay que justificar y hay que, no sé, como limpiar ese sentimiento de culpa para explicar que sí que estamos viviendo todavía en una sociedad machista, que todavía eso no lo hemos superado, ¿no? Bueno, yo creo que es un problema también de democracia, ¿no? Y que como todo, pues depende del relato. Hay un relato intencionado en el que se ha venido a plantear que no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, eliminar el conflicto social y las desigualdades, invisibilizar todo eso, es una intención que claramente viene a ocultar ese problema. Ahora parece que sorprende que se hable de que hay una brecha salarial del 23%, ¿no? Sorprende que se hable del repunte de la violencia machista. Yo siempre hay un dato que a mí me parece interesante reflexionar sobre él, porque creo que enmarcan bastante bien la profundidad del problema del que estamos hablando, ¿no? En España se empieza a contabilizar las asesinadas por violencia machista a partir del año 99, luego será con la ley cuando se institucionalice mejor los mecanismos de conteo, y se apunta que hay más de 1.300 mujeres asesinadas desde ese año en este país. Si esto lo extrapoláramos a cualquier otro tipo de violencia, por ejemplo, si yo viniera aquí y dijera, desde el año 99 han sido asesinados 1.300 hinchas de fútbol por violencia futbolística, seguramente se habrían puesto todos los recursos a funcionar para impedir la violencia en el fútbol. Estaríamos hablando de un problema que es incompatible con la paz social. Y sin embargo, no se han puesto, y a la vista está de lo dramático de la situación, mecanismos suficientes para evitar que eso pase. Desde este punto de vista es imposible hablar de una situación mínimamente igualitaria, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con a quién beneficia esta ocultación, ¿no? ¿De qué depende esta ocultación y esta invisibilización del problema? Pues porque básicamente ser madre y ser esposa es una categoría económica. Hay un estudio del año 2010 en España que plantea que contabilizando todas las horas de limpieza de los hogares, únicamente limpieza de los hogares, que las mujeres hacen de manera voluntaria, por lo tanto gratuita y sin reconocimiento, son 10 millones de puestos de trabajo a jornada completa. Si hacemos la misma operación con el cuidado a personas dependientes o ancianos, son 8,5 millones de puestos de trabajo. Y si hacemos esa misma operación con atención a niños de 0 a 3 años, que no está cubierta por una red pública, como todas sabemos, son 2,5 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una cantidad ingente de ahorro económico que se tiene a costa de invisibilizar esta situación de partida, ¿no?
Yo el 8 de marzo salí a la manifestación, pero también salí a celebrar, ¿no? Porque yo también tengo claro que algo está cambiando y que si, como dicen algunos, es el año del cambio, las mujeres somos protagonistas en ese cambio, y a la vista está que tenemos muchas lideresas, como Tania Sánchez, como Teresa Rodríguez, como Ada Colau, siendo protagonistas ahora mismo de la escena política. Y eso tiene que ver con la acumulación de fuerzas que, por un lado, las reivindicaciones feministas han cogido en este último tiempo. Recuerdo que hemos sido las primeras en tumbar a un ministro del gobierno más puesto en cuestión, y por otro lado que hay cada vez más mujeres que no están dispuestas a seguir estando como hasta ahora, ¿no? Y que están tomando la palabra, que están manifestándose, montando huelgas, saliendo a la plaza pública y en fin, siendo protagonistas, como digo, de este cambio. Marta. Bueno, yo he venido más veces a debates sobre el feminismo a la tuerca y hemos llegado a una conclusión, ¿no? Primero, Ciudadanos no defiende el feminismo porque creemos que la base es el ciudadano. Esta desigualdad, la crisis ha generado una desigualdad y una diferencia entre hombres y mujeres, pero el problema no está en ir Perdona una a cosita, solucionar. Marta, antes de la crisis la brecha salarial era del 30%. Claro, pero el trabajo que hay que hacer es en igualdad, no en hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, porque si no, como dices tú, yo también te pongo No es una un ejemplo. diferenciación, lo único que yo creo que sí que es importante identificar cómo se compone la sociedad y ver si existen o no existen más dificultades de incorporación a los derechos y a la vida pública en dependencia de cómo, es decir, igual que en Estados Unidos se aplicaron medidas de acción positiva para incorporar a personas negras a la administración porque se veía que había una dificultad para ello, y hoy tienen un presidente negro, ¿no? Pero en este país el problema es que si vemos los datos, no una cuestión de discurso, sino los datos de la brecha salarial, el número de mujeres en puestos de dirección en las empresas, el otro día salía Ana Pastor, ¿no?, que hablaba del porcentaje de concejalas en los ayuntamientos, el número de representación política, es decir, es dramático. Entonces, o llegamos a la conclusión de que las mujeres son más inútiles, o llegamos a la conclusión de que hay determinadas barreras que impiden que participen en igualdad. Y además recordar una cosa, que el feminismo no es más que la idea radical de que las mujeres también somos personas. No se habla de igualdad, desigualdad, se habla de justicia social, y para eso tenemos que caracterizar bien a qué ciudadano y a qué ciudadana nos estamos dirigiendo, porque si no, y además la Constitución así también lo reconoce, todas las medidas serán ineficaces. Tratar a todo el mundo por igual no es construir equidad, es invisibilizar, ¿no? Si, yo termino con esto, pero es que me parece que es una cuestión muy clave, ¿no? Sí. Porque cualquier otra cosa me parece que es engañar. Es decir, No. plantear que tratando a todo el mundo por igual será posible superar este tipo de discriminaciones es mentira, porque es lo que se ha hecho hasta ahora y los datos están ahí, no es una cuestión ideológica. Bueno, vamos a escuchar a Marta porque es que no ha podido terminar, aunque sea, y hay que hacerlo. Intentaré ser breve. Lo que yo te estaba diciendo es que es difícil poner etiquetas y hablar de sentimientos. Lo que hay que hacer es trabajar en esa igualdad, porque te pongo otro ejemplo. Los datos son ahora, sentimientos, perdona, es que no sé a qué te refieres. Sí, mira, hay datos como por ejemplo pobreza infantil. Voy a intentar desviar el actor para que veas cómo puede trabajarse el mismo discurso contigo. No podemos hablar de pobreza infantil, o sí, yo te estoy diciendo la pobreza está en la familia, o es que ese niño es pobre y los padres no son pobres. Si ponemos etiquetas en esta sociedad, lo que tenemos que intentar es buscar el discurso por igualdad, porque la crisis se acabe, porque todos tengamos igualdad de oportunidades y esa libertad que estamos buscando en cuanto a un hombre y a una mujer esté dentro de la sociedad. Por eso nosotros hablamos de que el individuo debe tener las mismas oportunidades, no un hombre y una mujer. Desde luego los datos están ahí y es con lo que hay que trabajar y hablar en el mundo educativo de que esa igualdad existe y que realmente sea eficaz. Pero bueno, yo creo que lo que quiero abordar en este caso es que hablar de sentimientos o de etiquetas dificulta mucho saber cuál es el problema, y el problema de la igualdad será para hombres y para mujeres, y el problema de igualdad también hablamos de niños y de familias. Lo que hay que abordar es que no haya pobreza, lo que hay que abordar es que no haya desigualdad y diferencia salarial, porque si no, por tu regla de tres, entonces aplaudamos al PP que ha puesto a Cifuentes y a Esperanza Aguirre, a dos mujeres como liderazgos. Hay que... Óscar, que me ha pedido Vamos a respetar un poco los turnos de palabra, porque esto parece que estamos en las televisiones generalistas, Ramón. Yo me sorprendo, me sorprendo. Primero Óscar, sigue Ramón y cierra Ariel. Siempre castigando. Hombre, si castigo a uno, castigo al otro, Ramón. Hay un problema de decir, no es una cuestión ni de sentimientos, ni de estadísticas, es un sentimiento de vida. Es decir, hay una desigualdad real en este país que afecta fundamentalmente más a las mujeres. ¿Hay barreras de entrada en la política? Sí. ¿Hay barreras de entrada en lo laboral? Sí. ¿Hay barreras de entrada por ser mujer? Sí. Y ante eso, el discurso generalista está muy bien,
Que todos seamos libres, honrados y benéficos. Muy bien, pero después viene el cómo hacerlo. Es decir, porque si tú te presentas en unas elecciones, te decir cómo. Es decir, ¿cómo hacerlo? Pues eso en su momento, tampoco hace muchos años, hace poquito, Es decir, al ver este problema, que dice, joder, hay que hacer una serie de leyes para intentar solventar y cambiar esta realidad social. ¿Qué? La ley de igualdad, ¿con qué objetivo? Joder, pues intentar que la sociedad cambie, ¿verdad? Que hay cambios sociales que cuestan más en el tiempo hacer. Intentar que a través de la ley la sociedad vaya cambiando y también a través de los recursos, porque se hizo una ley de igualdad, pero desde que gobierna el Partido Popular se han ido bajando año tras año todos los recursos para hacer políticas de igualdad. Se vio que había un problema con la violencia, los datos los acaba de dar, es decir, pues se hizo una ley contra la violencia y contra el terrorismo machista. Hay problemas en el tema del ámbito salarial. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una ley salarial, al ámbito nacional para que esa brecha que está aumentando, porque los datos no son reales, los datos están falseando entre comillas, porque la brecha salarial, en teoría ahora parece que ha disminuido un poco, pero no es que haya disminuido, es que se han ido al paro. Entonces, como hay más mujeres que se han ido al paro y hay menos mujeres que trabajan hoy, la brecha parece que se ha disminuido un poquito, pero no es que haya disminuido, es que se ha agigantado, porque el paro fundamentalmente, vuelvo a decir, afecta a muchas mujeres, pero mayoritariamente a mujeres. Por tanto, hay que dar ideas, hay que hacer un plan específico, hay que hacer de empleo para combatir la desigualdad laboral. Educación, simplemente, con medidas de universalización de la educación de 0 a 3. Fíjate lo que estoy diciendo, que sirve para aumentar la calidad educativa y de bienestar de una población, porque ya hay informes de la OCDE que han demostrado que los chavales que van de 0 a 3 al colegio van antes, tienen menos fracaso educativo a los 15 años, en cualquier sistema de Europa, ya se ha demostrado. Y como España es uno de los países que más porcentaje de niños tenían esa etapa escolar, aunque no está universalizada, ya se está viendo que en chavales de 15 años que fueron a esas etapas tempranas a la educación, hay menos fracaso escolar, por eso, pero también por cuestiones de conciliación. Por tanto, en la educación hay que meter la transversalidad que había antes, de decir, hay que fomentar la igualdad en los colegios, ¿no? Y ya acabo con esto, hay que incidir más, porque estamos viendo que en las últimas estadísticas publicadas hay mucha violencia de género en porcentajes alarmantes en gente adolescente. Y por tanto, hay mucho que hacer, pero hay que partir de la idea de que, por una parte, legislación sí, aunque no sirve, y cambios de comportamientos sociales que van desde cambiar la hora o no cambiarla, que yo creo que no hay que cambiarla y hay que ir con los europeos, conciliación educativa, conciliación laboral, con leyes y con presupuesto, que el Partido Popular ha dejado mucho presupuesto por el camino en estos últimos años. Y digo una cosa, ya he acabado, 10 segundos. Esperanza Aguirre... ¿En serio? En serio. Casi. Esperanza Aguirre y Cifuentes. No estoy de acuerdo con lo que tú decías. El Partido Popular funciona como una empresa. Es decir, ¿por qué ha puesto a Esperanza Aguirre? ¿Porque le guste? No. A Rajoy no. La ha puesto porque quieren movilizar a su electorado, el electorado PP, y la figura de Esperanza Aguirre moviliza mucho ese electorado PP que ahora está desmovilizado. ¿Y por qué la han puesto con Cristina Cifuentes? Porque Cristina Cifuentes lo que van a intentar hacer es decir que ella dice que es republicana, que está en contra de que a favor del aborto y no sé qué. ¿Para qué? Para intentar enlazar con Ciudadanos a ver si entre los dos consiguen tener una mayoría. Ese tema lo habíamos cortado. Me acabas de hacer una trampa, pero que te muere. No, lo ponía por lo del aborto, porque Esperanza Aguirre va el sábado a la manifestación en contra del aborto. Bueno, queda claro. Nos quedan dos intervenciones solamente para cerrar. 30 segundos Ramón, 30 segundos Ariel. Lo siento, pero se nos acaba el tiempo. Ramón. Se me acaba de ir del iPad. Joder, el gráfico que iba a enseñar. Pues iba a enseñar un gráfico de diferencias salariales, mira, para que se vea que se me ha ido, no sé qué ha pasado. ¿Se puede enfocar? La brecha salarial en España es un problema de igualdad. No hay democracia si además de votar los ciudadanos no son libres e iguales. Y ciudadanía libre e igual significa libre para acceder a todos los derechos que la Constitución le reconoce e iguales porque son iguales ante la ley. Y en términos de derechos efectivos. Y esa es, en buena medida, la diferencia entre una aproximación más liberal clásica a los derechos y una aproximación más moderna y que tiene más que ver con una concepción de la democracia en el siglo XXI. La concepción de la democracia en el siglo XXI va más allá de la norma y va a la materialización efectiva de los derechos en términos de democracia. Para que haya democracia y para que haya derechos iguales, no se puede legislar igual para hombres y para mujeres, porque hay elementos estructurales e históricos que tienen que ver con la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Para atacar la brecha salarial necesitamos legislaciones que distingan cuál es la realidad. Si la ley no atiende a cuál es la realidad, la ley no sirve, porque haces leyes que luego no se van a cumplir. De forma que no puedo estar más de acuerdo con el planteamiento de Sara. Necesitamos atacar a las causas de la diferencia estructural que existe entre hombres y mujeres, y no es una diferencia
no es una diferencia pequeña ni atiende a causas que podamos pasarnos por alto, atiende a cosas estructurales e históricas y está haciendo que nuestra democracia no sea una democracia de calidad, porque no es una democracia de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, sino que es una democracia en la que unos ciudadanos son más iguales que otros y suele coincidir con que sean varones. Ariel. Bueno, yo a esta dimensión más social, digamos, le añadiría una más simbólica. Simplemente apuntar que la pobreza y la violencia son correlativas para todos los grupos de población, ¿vale? Es decir, que esto afecta a mujeres, a adolescentes, a niños y en todas las situaciones donde hay escasez tenemos situaciones que generan mayor conflicto y resoluciones violentas. En ese sentido, a mí me gustaría rescatar una dimensión simbólica que había apuntado un poco Sara en relación un poco a los relatos y cómo estos relatos también tienen que ver un poco con las visibilidades de esos propios relatos, ¿no? El otro día me pasó una cosa en el colegio que me llamó muchísimo la atención, es decir, porque de golpe es como que en determinados espacios o redes que es como que estamos digamos, ya vacunados o que tenemos mucha información y que nos parece que el 8 de marzo es algo que, bueno, pues está ahí como otra fecha más. Y me sorprendió que, digamos, había dos madres, una conversación en la que la distracción de clase media, le explicaba un poco, además la distracción popular, que no, que lo de la clase trabajadora no es que tenga que ella, la mujer del Día de la Mujer Trabajadora no es que ella tenga que trabajar en casa, sino que ella lo estaba tomando como que era el Día de la Ama de Casa y le parecía mal que hubiese un Día de la Ama de Casa, ¿no? Exactamente lo contrario de lo que habría que interpretar. En ese sentido, un poco la dificultad de explicar un poco cómo opera todo esto de lo cultural en términos de identidades, ideologías, agendas, y simplemente no podemos olvidar cómo están operando los medios de comunicación en este tema, como en tantos otros, que es brutal, desde el punto de vista de lo que significa el reggaetón, el periodismo rosa, pero también qué significa la ficción como aquí no hay quien viva, ¿vale? Que mi hijo me ha logrado permiso para verlo y las veces que lo estaba viendo con él es que es una cosa demencial, ¿no? Menos mal, Ariel, que nos queda la tuerca. Menos mal que nos queda la tuerca. Tenemos que cortar aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Os tengo que despedir, muchas gracias por haber estado, de verdad me encantaría que siguiéramos, pero nos hemos tenido incluso que saltar el tercer tema que habíamos anunciado, que era el bloque internacional sobre la amenaza yihadista y cómo el pacto entre PP y PSOE antiterrorista pues podía funcionar o no podía funcionar, pero bueno, para que se quede con ganas de saber sobre ese tema o nos estaba viendo para llegar a ese momento, tenéis un programa especial sobre el Ministerio del Interior y estas funciones del jueves pasado, por si alguien lo quiere ver. Nosotros nos vamos hasta el martes que viene, pero le dejamos la última palabra hablando de este tema, como no, a nuestra periodista de guerra feminista. Adelante el tornillo. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar del 8 de marzo. ¡Mujeres contra la guerra! ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal! Según la RAE, marzo es el tercer mes del año. Según la Wikipedia, el 8 de marzo es el 67º día del año. Para nosotras, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. La primera propuesta para celebrar un Día Internacional de las Mujeres la hizo la socialista alemana Clara Zetkin en 1910. Se celebra el 8 de marzo en conmemoración a un motín que protagonizaron las mujeres rusas reivindicando pan y paz, en una movilización que dio origen a la Revolución Rusa. Y en 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas lo reconoció el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo es un día de celebración y de lucha. Es un día de celebración porque las mujeres hemos conquistado alguno de nuestros derechos, porque podemos votar, cobrar, participar, protestar, divorciarnos, abortar, descansar. Gracias a las obreras, las esclavas, las pobres, las campesinas, todas las mujeres oprimidas que se atrevieron a romper sus cadenas y a luchar para que nosotras las sintiéramos cada vez menos. Y es un día de lucha porque nos quedan aún muchas cadenas por romper, muchos derechos por conquistar.
El 8 de marzo, los discursos cómplices con el patriarcado pretenden robarnos nuestra lucha. Desde el mujerismo. Ser mujer es maravilloso. ¿Por qué? Porque sí. El esencialismo. El 8 de marzo es un día perfecto para reivindicar nuestra feminidad, la maternidad, la belleza, el amor, la escucha. El falso discurso igualitario. Ciudadanas y ciudadanos, os prometemos que vamos a seguir explotando en igualdad, sin importarnos que seáis mujeres u hombres. La negación de la desigualdad. Hoy en día, todas las mujeres que no somos unas vagas, inútiles, frívolas, histéricas, tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Pero nosotras tenemos claras cuáles son nuestras luchas. El reparto de la responsabilidad de los cuidados con las instituciones y con los hombres. El mismo salario por igual trabajo. El aborto libre y gratuito. El laicismo. Y dejar de vivir en un sistema que nos mata, nos empobrece y nos quiere tontas. Hoy os dejamos con una frase de Malcolm X. Yo acuso al hombre blanco de ser el esclavista más grande del mundo, de ser el secuestrador más grande del mundo. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.